Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir este sencillo paso a paso. Es cómo realizar sus guantes y sus calcetines, ¿sí? Para los muñecos, para todos estos muñecos que realizamos en Navidad o también para los muñecos que hagamos en otras fechas o otras ocasiones. Espero que el paso a paso sea de ayuda, que lo pongan en práctica y vamos a poner a volar toda nuestra creatividad. Bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bueno, en esta oportunidad voy a utilizar los calcetines para hacer piezas, ¿sí? Ya que necesito trabajar. Lo que pasa es que me encanta la tela y no la encuentro. Entonces, como yo quiero que queden como unos guantes para invierno bien originales, entonces lo que hice fue comprar unas medias. Ustedes ya los han visto en otros trabajos que también he hecho con medias, y voy a sacar las piezas que corresponden al guante. Entonces voy a colocar la media al revés. Lo primero que hago es eso. Bueno, entonces ya la tengo al revés, la aliso muy bien porque necesito que me quede perfecta. Ahora voy a colocar el molde, ¿sí? Que previamente ya tengo listo, ya tengo cortado. Entonces ahora voy a sujetar con alfileres. Voy a sujetar toda la pieza con alfileres. Y tienen una opción. Una es coser mientras tienen el molde puesto. Otra es marcar, ¿listo? Y coser por medio de esa marca. Porque como esta tela, si no estoy mal, se le llama de punto, entonces puedo correr el riesgo de que se desbarate. Entonces por eso tengo que ajustarla muy bien o cortarla con una tolerancia grande para luego poder coserlo y que me quede perfecto y no se me vaya a dañar. Bueno, aquí ya corté una, voy a cortar la otra, digamos que la medida, ¿no? La medida como tal, que yo sepa que eso es lo que voy a consumir, por decir así. Y miren que ya esta otra me queda para otro proyecto, ¿sí? Si de pronto quiero más adelante hacer otro trabajo, me queda para otro. Estas medias son nuevas, medias, calcetines, como le llaman en cada país, miren. Y esto después lo podemos usar en otra tarea. Entonces aquí lo que les decía, marcan, o yo en este caso voy a empezar a coser puntada continua, ¿sí? Apretada. Sí me gustaría recomendarles que hagan una puntada que no sea tan grande, y nos vamos a ir por todo el borde del molde para que nos quede perfecto el trabajo. Ya luego el exceso lo podemos cortar así que le dé la forma. Igual ahora les voy a mostrar para que nos queden perfectos estos guantes de punto, porque yo quiero unos guantes lindos. Bueno, aquí ya tengo entonces el primero. Hice lo que les dije, de coserlo por todo el contorno del guante. De pronto no se nota mucho, creo que de pronto en la parte de atrás le voy a quitar un poquito, listo, para que no me vaya a quedar pues la pieza cuadrada. Se cose hasta el extremo, o sea, yo lo coloco aquí, se cose hasta acá, hasta ese extremo, porque la idea es luego unirlo al brazo, listo. Y esto mismo voy a hacer con la otra pieza, exactamente lo mismo, para que me queden los dos guantes iguales. Y para los pies, porque no le voy a hacer zapatos, sino que es como un pie que tiene media. Entonces aquí tengo otra media, que esta es un poco más pequeña. Si pudieron ver, esta es un poquito más pequeña. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. En un lado de la media pongo el calcetín. Yo miro a ver dónde lo voy a acomodar. Hago el mismo proceso, lo ajusto con los alfileres, coso por todo el contorno y luego sí corto.
Y entonces así quedan los guantes, ¿sí? En tejido de punto quedan los guantes para tus muñecos y así quedan también los calcetines o las medias para tus muñecos. Entonces espero que sea de ayuda este proyecto. Este lo van a ver en el proyecto o video que voy a compartir próximamente. Van a ver que queda muy bien. Entonces espero que esta idea sea de ayuda, que la pongan en práctica y espero ver muchos de sus muñecos con guantes muy originales y también con calcetines muy originales hechos con medias de las que tenemos normalmente en los mercados o en nuestras casas y de pronto no le estamos dando uso. Espero verlos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.